Antes Dale. que nada, bienvenido aquí en el diplomado en diseño pues, de la vivienda colectiva contemporánea. Es para nosotros un gusto que pueda estar aquí con nosotros el día de hoy. Voy a leer muy rápidamente la pequeña semblanza que nos compartió para que aquí nuestros estudiantes y además las personas que están conectadas en las redes puedan conocerla un poco mejor. Está aquí con nosotros esta noche el maestro Rubén Octavio Sepúlveda Chapa, que es arquitecto, es maestro en energía, medio ambiente y diseño sustentable por la Architectural Association School of Architecture de Londres. Es fundador y director de la oficina de arquitectura Dear Architects. Trabajó y colaboró con el Instituto de Vivienda de Nuevo León entre el 2004 y el 2013 en investigación, proyectos especiales e innovación en vivienda. Ha participado en los ejercicios del CIDS, Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible del Infonavit, en los procesos para vivienda unifamiliar regional en Culiacán, Sinaloa, y del territorio al habitante en Montemorelos de Nuevo León. Ha sido docente y tutor de diversas instituciones académicas del país desde hace 18 años, como son el Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, el Instituto Superior de Arquitectura en Chihuahua. Fue jurado y tutor de la disciplina de arquitectura en el Sistema de Apoyos a la Creación y Culturales, antes del FONCA, de la vertiente Jóvenes Creadores. Hoy día es asesor y jurado en la Bienal de Arquitectura Latinoamericana, BAL, para la delegación mexicana. Su obra y conferencia han sido reconocidas y expuestas a nivel nacional e internacional. Entre sus reconocimientos relacionados con la vivienda están el Premio Nacional de Vivienda por la Comisión Nacional de Vivienda y el Premio Obras CEMEX, categoría Vivienda de Interés Social. Arquitecto, sin más preámbulos, le cedo la palabra para que pueda impartir su plática. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por considerarme y por invitarme a esta distinguida escuela. Es para mí un honor y un gusto estar aquí discutiendo con ustedes. ¿Sí? Entonces, para esta ocasión, este, lo que tengo preparado, ahorita voy a compartir la presentación, es que tomé esta charla, esta invitación, como excusa para poder nosotros que tan interesados estamos en este tema de la vivienda asequible, y poder comparar y analizar unos proyectos pilotos o experimentales o paradigmáticos que se han dado, y poder debatir y aprender y entender este tema, ¿no? Entonces, sin más, y aprovechando el tiempo, voy a empezar a compartir. Ahí voy. Bien. Entonces, existe, para los que no sepan, y voy a ser un tanto explícito y explicando los proyectos, pero tampoco quiero ser reiterativo o muy básico, ya que pues, algunos de estos proyectos puede que ya lo conozcan de sobra. Si es así, no es mi intención ser muy básico, sino mi intención es poder encontrarle pormenores de aprendizaje con el tiempo se han dado en el desarrollo de estas viviendas, ¿no? Entonces, existe un proyecto que hizo Elemental, la oficina esta de vivienda de Alejandro Aravena en Chile, que se hizo en Monterrey, que se llama Las Anacuas. Esa se hizo hace 15 años. Este proyecto, o sea, voy a entrar un poco más a detalle más adelante, pero fue relevante en cierto grado, fue empujado o mostrado cuando tenía influencia en el Instituto de la Vivienda de Nuevo León, y quiero mostrar los pormenores de que cómo se gestó, cómo se hizo que se hiciera un proyecto de Elemental, este despacho chileno, aquí en Monterrey, bajo qué condiciones, y después analizar y ver cómo fue su desarrollo a través de los años. Entonces estoy tomando esta excusa de estos 15 años para analizar esto. Entonces,
Para empezar, tenemos un antecedente, que es este proyecto ya conocido por todos, y si no, díganme para ser más puntual en la explicación del mismo, pero es el antecedente, ¿sí? Antes de comenzar, supongo que todos conocen el despacho de Elemental de Alejandro Aravena, pero voy a dar una introducción a los conceptos resumidos que generé, que tienen como base conceptual o ideológica para poder hacer el desarrollo de este tipo de vivienda, que es la, la, la que se amplía, la de crecimiento progresivo, ¿sí? Entonces, dentro de estos conceptos de Aravena, que empiezo a discutir, o que pretendo hablar, es de que dice, ¿qué pasa si no alcanza? Normalmente en estas viviendas accesibles o sociales, por llamarle de cierta manera, que ya no está tan correcto llamarle con ese término, o al menos de que sí sea social del Estado, es cuando no alcanza. Lo que sucede es que esta vivienda que se requiere generar se aleja de la ciudad para tener un terreno a menor costo y que pueda alcanzar, y se reduce los metros cuadrados posibles de la construcción. Es evidente, eso es cuando no alcanza el dinero, algo que hay que evitar, porque si se aleja, eso significa que algo importantísimo que tiene que ofrecer esta vivienda, que es la inclusión a la ciudad, la inclusión a una sociedad, y no aventarlos hacia afuera por no tener los accesos, incluirlos a una sociedad, es buscar maneras de estar integrada a la ciudad, y por lo general es alejarlos por el costo del suelo, ¿no? Y en unas viviendas diminutas, que es la que alcanza. Luego viene otro concepto que es, bueno, muchos de estos son evidentemente conceptos de Aravena y que le estoy agregando ahí ciertos comentarios. Las familias amplían como pueden. Evidentemente, en el caso de este tipo de viviendas reducidas, que yo le llamo el Mexican Dream, siempre está esta situación de que siempre está en crecimiento, siempre están tomando más espacio, siempre es de qué manera se hace otro cuartito, se amplía, como vaya dando la economía, la situación, los hijos, las posibilidades, ¿sí? Siempre que al rato voy a discutir en qué proceso va ese crecimiento, ¿no? Parte de los conceptos de Aravena y de Elemental es hacer la mitad que no pueden. Evidentemente, ¿cuál es la que no pueden? Pues la que ya tiene la infraestructura, la losa, la cimentación ya dada, asentada en un terreno. La incrementabilidad debe ser diseñada. Evidentemente, hay que programar para que no sea una construcción de hacinamiento. Si se dan cuenta en el prototipo que se dio de Infonavit, que polularon por todo el país hace unos años, había este concepto de está el terreno, o más bien este prototipo donde estaba el terreno alargado, evidentemente con un frente menor y más largo hacia el fondo, por la cuestión de la infraestructura y las manzanas, donde la vivienda se hacía al centro del predio, haciendo que la ampliación no programada se diera hacia adelante y hacia atrás, ahogando la parte central original de la casa. Era algo común, ¿no? Por lo tanto, en ese caso, la incrementabilidad no estaba siendo diseñada este, para un crecimiento correcto, y en este caso el concepto es la incrementabilidad debe ser diseñada. ¿Cómo hacer que si ustedes ven muchas veces empiezan a construir y ponen los muros en el piso superior y se queda a medias, ¿no? Están los muros, no consiguieron, no tiene ventanas o la losa no se vació. En este caso es que no se quede a medias ese crecimiento, que sea fácil y rápido y a bajo costo. Otro concepto importante es redensificar áreas urbanas, evidentemente, y no es alejar, sino redensificar. Entonces, la inclusión a la ciudad y la sociedad, mantener como la vivienda como el instrumento que va mucho más allá, que es un techo para las intemperies, que es la manera de incluir a los habitantes a una sociedad.
a una ciudad. Se tiene otro concepto que es, se debe continuamente de hacer vivienda. No se puede parar con vivienda. Si el gobierno o el mercado no hace la vivienda, comienzan a suceder pues invasiones de terrenos, hacinamientos en ciertos barrios, etcétera, etcétera, como el fenómeno que más o menos está sucediendo ahorita, donde hay muchos ocupas en las ciudades, hay hacinamientos, existe muchos de sin hogar actualmente. O si se dan cuenta en otro formato, hay mucho la irregularidad de la vivienda de bajo costo, donde, ¿por qué digo irregularidad? Porque es arrendamiento de casas mayores subdivididas de manera informal, teniendo rentas de cuartitos, que es un negocio que se está dando para muchos, renta de cuartitos, pero es completamente, digamos, informal, porque no hay un contrato de renta, porque no existe esa subdivisión, etcétera, etcétera. Se debe hacer vivienda siempre, ¿no? El gran reto es cómo se hace vivienda económica y de calidad, y cómo se hace esa gestión. Es una eterna pregunta y reto que va cambiando con los tiempos de nuestra profesión. Otro tema, ya voy a terminar con esto, es la importancia de la ubicación. ¿Por qué es tan importante esta cuestión de la ubicación? Porque se supone, o más bien no se supone, es un hecho que al momento de estar dando esta vivienda y esta propiedad es para que se genere una mejora en las condiciones de la gente y genere una plusvalía. Si tú tienes, lo que genera plusvalía, como saben, no es la propiedad construida, sino el terreno. Y ese terreno genera plusvalía cuando está bien ubicado. Muchas de estas viviendas sociales, al momento de ser desplazadas a la ciudad, no tienen una plusvalía, entonces se tiene que tener la importancia de la ubicación, además de la integración de la plusvalía. Y luego un párrafo que encontré que dijo en una conferencia Aravena, que me llamó mucho la atención porque no lo aplicó en el proyecto de Elemental de las Anacos aquí en Monterrey, y ahorita lo voy a discutir, ¿no? Que es, esta densidad debe ser alcanzada garantizando a cada propiedad acceso directo e individual al suelo, evitando bucles verticales y corredores horizontales comunes, dado el nivel de conflicto social y deterioro urbano que ellos se produce. Bueno, no era exactamente lo que les iba a decir, pero bueno, el punto es que en esta frase, que cada uno debe ser generando la propiedad con acceso directo a la calle, es cómo no tener estos núcleos de escaleras o pasillos que lo vimos cuando se hizo toda esta vivienda social de los setentas, inglesa, todo lo que se estudia en el brutalismo, todos estos pasillos de nadie o de la comunidad, pero que no son bien mantenidos, etcétera, ¿no? Entonces, lo interesante en este esquema es cómo mezcla la parte del esquema privado, de la propiedad privada, y la parte social, porque muchos de estos son proyectos dados de manera social, que es por el Estado, pero también dando una propiedad privada este, en el proyecto, ¿no? Como individual la pieza, ¿no? Privada, a diferencia de los proyectos sociales comunes, que es este paternalismo de una estructura completa, propiedad del Estado. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta el momento que tienen alguna pregunta? ¿Todo en orden? Todo en orden. Bien, seguimos entonces. Vamos a pasar a este proyecto, que es el antecedente que es en el 2004. Este está muy interesante y más allá de mostrarle las condiciones arquitectónicas dadas en este proyecto, que seguramente la conocen, como quiera voy a repasarlas, quiero mostrarles las condiciones socioeconómicas del sitio que hacen que se geste un proyecto de esta índole. ¿Sí? Porque al momento de trasladarla a otro contexto, que es Monterrey, este tipo de prototipo formal, con otro mundo de condiciones, se adapta de manera distinta, ¿no? Entonces, este proyecto, como saben que es el de Quinta Monroy en la ciudad de Iquique, en Chile, hecho en el 2004,
se encuentra Iquique, es algo muy interesante, que es el norte de Chile. Iquique está a 1500 metros de Santiago. 1500 metros es de Monterrey, donde estoy, a Guadalajara, ida y vuelta, para que más o menos tengan la- visualicen la distancia que tienen estas ciudades, ¿no? Por lo que aquí la relación que tiene Iquique es con Perú, que de hecho es una mala relación, ahorita les platico por qué, y con Bolivia, que es una relación comercial, sabiendo que Bolivia no tiene puertos, por lo que manejan este estrecho de Chile bastante para su acceso al Pacífico y el comercio. Pero más allá que eso, si ven en la imagen de la derecha, pueden ver, permítanme, estoy tratando de ponerme, no, no lo logré. No sé por qué no se ve mi cursor. Bien, pero en la imagen de la derecha, si voy a tratar de ser más específico con con mis palabras, ¿no? Está la ciudad de Iquique. Este proyecto de la Quinta Monroy, si ven, está en el centro de esta ciudad. Esta ciudad, y todo esto lo estoy diciendo porque acuérdense que vamos a hacer la comparativa de proyectos en este antecedente con la ciudad de Monterrey donde se insertó, ¿no? Esta ciudad es una ciudad puerto que tiene menos de medio millón de habitantes, ¿sí? Si la comparamos con Monterrey, que tiene 5,5 millones, pues es de una escala mucho menor. Pueden ver que es esta planicie de puerto y luego viene esta montaña de desierto. La comunicación que viene todo el estrecho de Chile desde el sur, aquí para, porque ya no se puede continuar si ven la isla de las calles del lado derecho, ¿no? Para continuar tienes que subir a esta montaña donde dice Alto Hospicio, que también es parte de la misma ciudad porque ya no pueden crecer acá, y ya se comunica y se van a lo que es Bolivia o Perú, ¿sí? Y si quieres irte hacia el sur, hacia Chile, te vas a ir por la costa. ¿Qué es lo que está interesante de aquí? Rápidamente, como, como para que vean de qué se trata, o parte histórica que a mí siempre me da un cierto contexto o idea. Esta ciudad en el siglo XIX se dedicaba a la extracción de salitre. Esta área de Chile era peruana, ¿sí? De hecho, hubo una guerra, se llama la Guerra del Pacífico, donde se pelea Perú, Bolivia y Chile, y se empiezan a pelear toda esta área porque era la que hacía el salitre, que le llamaban el oro blanco en ese siglo. Evidentemente, quienes estaban explotando principalmente eso eran los ingleses, pero querían todos tener la concesión o las áreas para explotación de este salitre. ¿Qué hacía este salitre en ese siglo? Estamos hablando antes de 1900 y 1900, que se generó mucho dinero. Esta ciudad era la cuarta ciudad de Chile. Vamos a compararla un poco como el dinero que hacía este, Mérida con se me fue el nombre ahorita de de las pajillas estas que se tenían, ¿no? Lo traje todo el tiempo y ahorita se me fue la palabra. Este, entonces, al momento de que se empiezan a pelear, total, lo toma Chile, se queda con esta situación y empiezan a hacer mucho dinero. Era una ciudad de mucho dinero y de auge, ¿no? Con el salitre. ¿Qué hace el salitre? Hace el abono, conservador de alimentos, pero también dinamita y fósforos. Como tenían el control aquí, los ingleses durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes querían comprar y no les dejaban. Entonces, los alemanes generan lo que es el amoníaco alrededor de 1920, 1910, para poder sustituir y hacer eso que hacía el salitre que no los dejaba. Al momento que ya lo generan de manera industrial, pues ya se pierde el interés por este salitre y cae en desgracia la ciudad, ¿sí? Y empieza a irse para abajo, así como le pasó, les decía,
a Mérida, ¿no? Posteriormente empiezan a sacar otro tipo de aspectos. De hecho, como dato curioso, la famosa bebida inglesa de whisky sour está hecha aquí, o sea, de aquí salió, de los ingleses que estaban aquí. Y también un aspecto muy importante para la cultura de este sitio es que debido a estas minería y a esta explotación de la gente y del salitre, se organizaron con muchos sindicatos y muchos este, partidos y comunismo, por lo que el Partido Comunista de Chile es fundado aquí, debido a esos movimientos de los trabajadores. ¿Por qué es relevante esto? Por cómo se gesta este proyecto de vivienda, porque está toda la idea de izquierda, del Estado, de los trabajadores, de aportar hacia ellos. Entonces, aquí vamos todavía analizando esta parte. Ustedes están viendo que este proyecto está en el centro. De hecho, el centro está hacia el norte, donde se dice Museo Corbeta Esmeralda. Y pueden ver hacia el mero norte cómo está toda un área comercial del puerto, donde están todos los contenedores, etcétera, que es la parte fuerte. Posteriormente, después de cierta este, decadencia de ciudad, siempre con sus ideales de izquierda en esta historia, el momento que está Salvador Allende, acuérdense de esta condición del golpe militar que tiene Chile y de esta dictadura que tienen hasta el 90, que es bastante reciente, hacen lo que se le llama una especie le llaman, pues, olvidé el nombre, pero es Puerto Libre, como el hecho de tax free. Entonces, toda esta cuestión de no cobrar impuestos, aquí traía el nombre de cómo le llaman exactamente en Chile, en esta ciudad puerto, ahorita aparece, zona franca de Iquique. La zona franca es que no cobran estos impuestos. Por lo tanto, el comercio que viene desde Estados Unidos, mucho de lo chino, viene a estos puertos, a este puerto y unos más al sur, y es el que le da el entre a esta área de Bolivia, a Paraguay, a Chile, y sin cobrar impuestos. Y no estamos hablando de camisetas, sino estamos hablando de vehículos, de coches, etcétera. Entonces, así como ustedes hacían la comparativa de esta ciudad con Mérida, ahora es una ciudad como la frontera mexicana, para tener una idea, así como Reynosa, Laredo, donde tienen estos beneficios de impuestos, de tax free, y es muy fácil tener estos coches y comercio, y ahí es donde han generado su dinero. Pero aparte, hay turismo. Ahí tienen unas playas muy bonitas, hay turismo para ir a hacer compras, es un mall gigante que tienen ahí, y para las playas, ¿no? Entonces hay mucho turismo, entonces ya hicieron dinero de turismo, de los bienes inmobiliarios, de los museos que eran las minas y de la parte franca que se tiene. Entonces, nuevamente tiene un auge, aunque es la séptima ciudad ahora en Chile, pero ese es el contexto que se tiene esta ciudad comunista. Seguramente me faltaron más datos de los que les quiero decir, pero ahí vamos, ¿no? Aquí pueden ver dónde está el proyecto. Está en el centro de la imagen, que no puedo sacar nuevamente el, el cursor, pero bueno, está el centro arriba donde dice Iquique. Si ven, está al centro y topa con estas avenidas. De un lado está esta playa, otro lado ya están las dunas y la carretera principal. Es colindante a una avenida muy importante que da de norte a sur, ¿sí? Y a otra de las avenidas que dan hacia llegar hacia la playa muy cercana. Bien. ¿Qué sucede o cuál es la historia
de este proyecto. Este proyecto o este terreno era un sitio que estaba en los setentas, todavía había ahí ganadería y cultivaban algo, pero empezó a crecer mucho la ciudad y empezaron a invadirlo paracaidistas, ¿sí? Entonces, había el propietario que lo manejaba, que les permitía vivir en estas condiciones. Era un slum, básicamente, con piezas de las del puerto, de madera. Vivían en condición de hacinamiento, no había drenaje, no había agua, se fijan los postes colgados, etcétera, etcétera, ¿no? Recuerden que también parte de este contexto que la dictadura cae en el 90. Estamos hablando que este proyecto es del 2004. El auge que tiene de dinero comercial Chile es en los 90, al momento que cae la dictadura, con toda esta apertura que empiezan a tener y todo este comercio y estas condiciones abiertas para el comercio, empieza a tener dinero. Me refiero al Estado y el país, que es otra de las condiciones que me faltó decir, ¿no? Entonces, estas personas pues no tenían propiedad, pero les permitía el dueño, con ciertas rentas informales que tenía, que vivieran ahí, y era un problemón porque pues no había este, las condiciones de higiene para la vivienda. Además, que era un sitio por unas condiciones de laberinto donde se daba el tráfico de drogas, el vandalismo, porque pues iban y robaban en la ciudad y venían y se metían aquí, pues como ratas se perdían, ¿no? Entonces había un problema ahí. La persona que permitía que se hiciera esta condición se muere en el 95. ¿Sí? Acuérdense que la dictadura cae en el 90, ¿no? Y viene el problema de propiedad, donde muchas de estas personas, estamos hablando de alrededor de 100 familias, ¿sí? Es un terreno de 6,000 metros cuadrados, no llega a la hectárea. Ambos terrenos, de una vez adelante, son terrenos de aproximadamente 6,000 metros cuadrados. Ahorita hablamos más de la dimensión. En cualquier momento, por favor, pregúntenme, porque hay muchas ideas sobre la mesa. Había este problema de propiedad. Todas estas personas, al momento que se muere, pues los propietarios o quien heredaba esta propiedad, pues decían, voy a tumbar todo, está en el centro, vale mucho dinero esta propiedad. Y voy a sacar a todos y voy a tumbar todos, es mi propiedad, y voy a hacer otra cosa y voy a vender y voy a lucrar con esto, ¿no? Entonces había mucha gente pues, que no quería que lo sacaran de aquí, querían, "Bueno, yo llevo viviendo aquí de 20 años, 30 años, quiero mi propiedad, quiero mantener esto", y empezó a haber todo un problema de esta situación del problema de la propiedad, ¿sí? Muchos pues no querían salirse, evidentemente había movimientos ahí del- de los criminales que también no querían que se les quitara pues, porque era su centro de operación, complejo. Pero viene, como ya hay un poder, y acuérdense que el Estado tiene poder y el sindicato tiene poder en esta zona, donde se genera y se hace el programa estatal que se llamaba Chile Barrio. Y dice el Estado, yo voy a comprar el terreno, a ver cuánto quieres para poder arreglar esta situación. Entonces, a ver, ¿cómo está la situación? Yo voy a comprarlo. El Estado dice, ya, y voy a asumir este problema, ¿no? Entonces, dice, pues, sí, muy bien, lo voy a comprar, pero no tengo dinero, lo tengo que conseguir. ¿Con quién? Con Chile. Así como lo hacemos aquí en México, que siempre es el gobierno federal el de la lana y se tiene que organizar por medio de estados y municipios, ¿no? Entonces, dicen, tenemos que hacer un conjunto habitacional para ordenar este slum, pero tenemos que meter a la misma gente, porque la gente no se quiere ir, pero de manera organizada. Y necesitamos darle la vivienda a las mismas familias dentro de este predio. ¿Cómo? El gobierno de Chile, el instituto se llama, no me acuerdo cómo se llama el Instituto de Vivienda de Chile, ahorita sale, Ministerio de Vivienda de Chile, dice, nosotros les vamos a dar un subsidio por familia para que hagan lo que quieran hacer, ¿sí? Y era una determinada cantidad. Entonces dice Chile Barrio,
Dice, pues tenemos todos estos y para que nos alcance, pues necesitamos meter a todos los subsidios de todas las familias, porque el dinero es por familia, no es por proyecto, ¿no? Para que nos alcance a comprar el terreno, construir, etcétera, etcétera, pues hay que pues, meter a los mismos, ¿no? Y en ese momento era cuando estaba este auge de Elemental mostrando sus proyectos con estas conexiones en Harvard y en la Universidad Católica de Chile, etcétera, y deciden contratar a Elemental con lo que platicamos hace rato de las viviendas incrementales, etcétera, etcétera. Pero estaba todo este reto de que cómo vamos a meter a 100 familias en estos 6,000 metros cuadrados y cómo vamos a hacer que se mantengan ahí, etcétera, etcétera, con este dinero que se va a dar, ¿no? Entonces, toda esa parte era parte del programa importante que se tenían que mantener ahí. Muchos de estos personas estaban pues, en estado de bastante pobreza. Muchos de estos también, algo importante, eran mujeres monoparentales que no pueden irse a vivir a otro lado porque pues, trabajan ahí cerca, tienen las escuelas ahí cerca, tienen que llegar rápido a la casa donde están los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Como es un terreno que está en el centro, como saben, esos son terrenos caros. No se pueden hacer sociales, ¿no? Porque saben que la plusvalía es de acuerdo a la ubicación. A ver, bien. Entonces, esta es la situación que tenemos aquí. Deja ver qué más tenemos. Entonces, esta era la situación que tenían que acomodar en el slum, ¿no? Y luego viene algo muy importante que era el trabajo que hicieron estos tipos de Elemental con la gente que ya estaba en sitio, ¿no? O sea, ya estaban haciendo estos talleres, ¿no? Entonces tenían que incluirlos porque uno no se querían mover porque decían, no, nos sacan y no nos vuelven a meter. Otros, pues había muchos grupos que se van dando cuenta que no son 100 familias, sino eran distintos grupos, llamémosle familias de distintas, y que medio se peleaban entre ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empiezan a tener un trabajo muy cercano con la gente. Ya existía para este proyecto, ya existía la gente que iba a meterse. Eso es algo importante a entender, ¿no? Alguien con quien trabajar, alguien con quien incluir en este proyecto, para que se hiciera la intención que se estaba buscando. Entonces, dentro de este terreno de 6,000, si se fijan en la imagen de la izquierda, era cuando estaba el slum, en ese predio, el que se tomó, y luego hacen algo importante, que era otro de los inputs de programa para poderlo diseñar. Identifican a 4 grupos y al hacer esos 4 grupos, hacen como si fueran 4 espacios distintos o subgrupos dentro del proyecto, de acuerdo de la familia. Había líderes dentro de cada grupo de esto, ¿sí? Unos eran por etnias, de las áreas que les digo, de estas áreas peruana, boliviana, chilena. Otros eran de sí, eran de familia, y el abuelo, y los tíos, y los hermanos, etcétera, etcétera. Y así identificaron y se llevaron estos grupos, trabajando con ellos. Y se fijan, había otro de los aspectos que estábamos platicando, era el hecho de que todos tienen un acceso directo a lo que sería la calle. Cada uno de los, evidentemente, de los núcleos como patios, como las viviendas. Al momento que se habían dado cuenta que al momento que había estos accesos a la calle controlados por algún determinado grupo, le era complejo pasar por ahí a otro grupo, inclusive casi casi como aduana, ¿no? Entonces aquí de esta manera veían una individualidad, y otro de los aspectos es al dividir esas 100 familias en, vamos a llamar, 25, en cada una de ellas, te reducía una escala para poder tener el control de la misma, llamémosla célula. Cosa importante. Es un conjunto de 100, pero está en células, ¿sí? Hay que entender esa parte
también. Y como vieron, había muchos talleres de cómo deben de crecer, cómo deben de ser sus casas, cómo deben de ser incluidos, que es parte, que no me cansaré de repetir, de la inclusión a la sociedad que da la vivienda. Aquí hay más datos, 4 grupos, 93 familias, porque varias de ellas ya decidieron no volver a esta zona, en un predio menor a 6,000 metros cuadrados. Y todas las imágenes que les puse están volteando hacia el norte, así como les puse desde el mapa. Entonces, sí, aquí pueden ver las áreas, ¿no? El área de la derecha, que les regreso rápido para que vean esta área, es la área de la avenida principal. Hay un área menor. Si se fijan, hay una del proyecto que está en el mero centro. Hay una calle que topa con ellas. Hay muchas fotos que siempre toman debido a la perspectiva que se da a la calle esta de Oriente a Poniente, que topa con el proyecto, que la localicen, y se da esta cuestión. Y aquí es donde pueden ver ahorita voy a platicar de cada módulo, que seguramente ya conocen, pero los voy a refrescar la memoria, donde notifican los 4 patios, que es algo muy importante en este proyecto, la escala, los 4 patios, el trabajar con ellos para poder hacer eso. Y recuerden que requerían meter a todos para poder tener más ingreso y poder comprar el terreno, que hubiera sido imposible si hubieran metido la densidad que tradicional, no compraban ni el terreno con las familias que se metían, ¿no? En el primero pueden ver la primera planta, que es, si ya conocen lo que llaman ellos la casa, y luego vienen los departamentos de arriba que ahorita vamos a ver. Si pueden identificar, además de la célula, se genera un módulo, que es el módulo famoso de ellos, de las 5 viviendas, ¿no? Las 2 inferiores, que le llaman la casa, y las 3 superiores, que le llaman el apartamento. Todo el mundo conoce bien este módulo y este aspecto, o no, yo digo para no ser tan específico. ¿Quieren que lo repase rápido para que lo identifiquen o ya los conocen? Sí, lo podemos repasar rápidamente. Muy bien. Entonces, si se fijan en la primera, está la parte de la casa donde viene lo construido y la parte para ampliarse. Eso se espejea y ven las 2 unidades que se tienen a nivel de piso. Viene la losa en la tercera imagen y luego posteriormente viene y se siembra 3 volúmenes de las 3 viviendas que llaman como apartamento, que tienen 2 niveles y que su crecimiento es de manera lateral, teniendo o agregándole la escalera. En la quinta y penúltima imagen, ya ven cómo tiene la losa y ven ahí los vacíos, tanto de los unidades inferiores como de las superiores, y luego ya con el crecimiento en la última imagen, ¿no? Para poder tener datos de eso, aquí en la planta vemos que la construcción original es de 36 y al final crece a 70. Ahí pueden ver la planta y la línea segmentada en lo que es el crecimiento y cómo se incrementa esto. Hay otro concepto muy importante que tienen que ver, que difiere en este proyecto al de las anacuas, y voy a empezar a hacer mucho más rápido, que es el área servidora está en la parte trasera y el área servida hacia el frente. Entonces pueden ver los baños, la cocina está atrás, que en este formato con el patio frontal funciona bien o es lo adecuado, que es otro punto a ver. Y los apartamentos que vienen, que es la construcción de 25 metros cuadrados a 72. ¿Por qué? Porque la inicial, que evidentemente está en el segundo nivel, o la planta arriba de la planta baja, tiene ese nivel, pero el último nivel nada más está construido la parte del baño, como lo pueden ver en la parte inferior, dejando una doble altura, ¿sí? Entonces, por eso nada más son los 25 metros cuadrados y se puede construir hasta 72, ¿sí? Recién construidas, la parte de los módulos, ya les identifiqué los módulos que son 2 unidades abajo y las 3 arriba. Esta es en el año 2004, recién hecha,
con estos patios. Y en el año 2006, inmediatamente ya estos crecimientos, en esta parte bastante controlados, ordenados. Los coches, vean cómo la parte de estacionamiento en esta imagen, la parte de los coches no es tan formal o estacionada, pero salen y tienen los niños estos patios cerrados para poder jugar, donde se estacionan los coches. Esta es unos años posterior, la anterior 2006, otros 2 años después, como sigue ese crecimiento dado, como empiezan a agregar, acuérdense que somos una cultura, la latinoamericana, así como la india y la griega, de agregar, continuamente estar agregando y sumando cosas, a diferencia de la japonesa o la escandinava, que es la de la reducción. Entonces siempre es dar pie a esto, ¿no? Pueden ver la iluminación que pusieron ahí, para el patio, los clásicos discos de la televisión, y hay hasta techitos para los coches, ¿no? Ahí lo pueden ya ver el zoom, los estacionamientos, la integración con el sitio, la calle que les mencionaba lateral, lo mismo, del 2004 al 2006. Aquí tenemos algo muy similar a lo que sucede en México, de la derecha. Es siempre la primera acción que se realiza es poder cerrar por seguridad con rejas las ventanas, la propiedad, delimitar tu propiedad de la calle, por cuestiones de seguridad, miedo, que te quiten el terreno, que se te meta el perro, que se salga el niño, etcétera, etcétera. Imágenes de la avenida principal que les digo del 2012, rápidamente, nada más para que lo vean. Hay muchas cosas que discutir aquí, pero ya me he tomado mucho tiempo. Es el hecho de la generación, como lo ven en la imagen de la derecha inferior, la generación de comercio, el hecho de las escaleras a pie de las entradas, el hecho de cerrar estas rejas por privacidad de estos patios frontales, todavía con su crecimiento. A ver aquí, cómo cierran y hacen estos negocios, juegos infantiles y permiten pues el desarrollo de la gente en la vivienda, ¿no? Ahora vamos con el formato o la comparativa con la parte del de México, del de las Anacuas. ¿Sí? Este proyecto es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque aquí no hay gente. Aquí no hay gente que iba a vivir en este proyecto. ¿Cómo se gesta este proyecto? Este proyecto, estando el Instituto de la Vivienda haciendo proyectos, que no voy a ahondar en eso, que en cierto momento dirigí esa área, se quería buscar prototipos que ejemplificaran maneras distintas a los desarrolladores. Estamos hablando que el proyecto 5 años después que se realizó el de Iquique. ¿Sí? Primer proyecto que hacen los de Elemental fuera de Chile. Pero se quería mostrar a los desarrolladores que podía haber distintos prototipos alternativos a lo que se estaba realizando. ¿Sí? Entonces, en un terreno que tenía el Instituto de la Vivienda de Nuevo León, con crédito del Infonavit, con una constructora privada, se invita, para poder llamar la atención también a las universidades, a los académicos, se invita al despacho mundialmente conocido y famoso, que era Elemental, para poder poner los ojos en la problemática mexicana, en este caso en Monterrey, de que se hiciera este proyecto. Pero es muy distinto. Aquí se van a vender los créditos. Y no hay reglamento que permitiera esto. Es una excepción. Trabaja el Estado con los municipios, con los desarrolladores, juntos, para poder que se gestara este proyecto experimental. ¿Sí? Pero es muy distinto en varios aspectos. ¿Por qué? Rápidamente les muestro esto: 6,000 metros cuadrados, muy similar a lo que se tenía. Aquí se genera un patio central, ¿sí? Que es parte de lo que les estaba mostrando, ¿no? Aquí se hace un desplante urbano donde están los mismos módulos que les menciono de las 5 viviendas, con un patio central, 14 módulos,
5 viviendas por módulo, como ya saben, se desplanta de esta manera, se tiene esta condición de la vivienda 1, la 2, 3, la 4, la 5, y cómo empiezan a rellenarse sus piezas como ya lo conocen. Esto también que ya se los mostré, son un poco diferentes en el aspecto de lo que se daba ya construido por el sistema constructivo, por el dinero. En primer nivel, los cajones de estacionamiento frontales que pedía evidentemente Infonavit para poder dar el crédito, y cómo las superiores empiezan también a crecer. ¿De qué manera? Tenemos un terreno de 6,653, como pueden ver, los cajones de estacionamiento que se pedían. ¿Sí? Tenemos un área verde bastante grande. Para poder poner una comparativa, si en este terreno, que en este caso está viendo 70 viviendas, menos que en el de Iquique, si hubiera hecho el mismo esquema de vivienda unifamiliar como se estaba haciendo de las casas infonaviteras, hubiera habido 30 viviendas. En este caso se están dando 70. Era esta cuestión de densificar y la progresión. ¿Sí? 14 módulos de 5 viviendas, 70 viviendas en estas condiciones, ¿no? Monterrey, una ciudad de 5,5, pero ¿por qué le estoy poniendo esto? Ya saben que es industrial, etcétera, etcétera. Se tiene la importancia de la ubicación. Recuerden que este prototipo, este proyecto, estaba en el centro de Iquique. En este caso, en el terreno donde se siembra, se fijan, voy a empezar a acercarme a estas áreas, en el poniente, entre estos cerros, está en el centro. Viene, se da en la periferia, en un barrio ya consolidado de casas de Infonavit dadas bajo la línea 2 de Vicente Fox a principios de los 2000, un barrio ya consolidado. Si se fijan, pueden distinguir que está en el centro el proyecto de las Anacuas, pero ya existen hacia la izquierda abajo estos parques y estas viviendas, y viene y se inserta en esta zona industrial, en las afueras, esta vivienda densa, con un jardín privado, aunque es supuestamente abierto para todos, pero está confinado a los volúmenes. ¿Sí? Esta imagen de su construcción, para el contexto, el parque es acá, etcétera, etcétera. Ya vieron que esa carretera, la que se ve hacia el norte, con esa escultura de Sebastián, se llama la Puerta de Monterrey, es la carretera que lleva hacia Saltillo y hacia la Ciudad de México, ¿no? Este es el municipio de Santa Catarina, el industrial por excelencia de Monterrey. Pueden ver cómo los módulos se escalonan con la topografía. Pueden ver las casas y las viviendas. Esta es en el 2009, recién construido, todavía ni se habilitaba el patio central bien. Ven cómo es ese centro y dos módulos fuera que los atraviesa una calle. Cómo se tiene el estacionamiento al lado de las escaleras, etcétera, etcétera. Me voy a apurar. 2010 se tiene esta vivienda. Vean cómo está el jardín, cómo están. Hay muchos pormenores que lo voy a dejar para la discusión que tengamos todos. Entonces voy a ser más ágil. Esta fue una visita en el 2010. Todavía no se entregaban las casas, ya se había inaugurado por cuestiones políticas. El módulo, y fui con unos estudiantes ya hace muchos años. En el 2010, vean cómo está el jardín, los arbolitos nativos, la iluminación, la impactante sierra que se ve de ambos lados. Este, Muy limpio todo, ¿no? La losa de concreto, cosa que era corrida en todo el módulo, cosa que la de Quique no lo tenía. 2 años después empieza a darse evidentemente el fenómeno de los platos pero yo, más que poner, lo estoy ejemplificando, los platos de televisión como la infraestructura no considerada al momento de tener el módulo en esas condiciones.
hasta donde se tiene lo de la ampliación, pero sabemos que actualmente es tanto lo que se requiere de tinacos, aires acondicionados, televisión, etcétera, que debe la estructura albergar de cierta manera esta cuestión. Y aquí empiezan a caer donde se pueda. El, el, la, la imagen de la izquierda es para mí muy representativa porque es 3 años después que se hace, recuerden que los módulos y el proyecto, la área servidora está hacia atrás. ¿Y qué hay atrás? El patio en común. Entonces, el patio de atrás en común, más allá que hacerse este jardín de niños, etcétera, que en un inicio, que están muy organizados los vecinos, se empieza a hacer el patio trasero de las viviendas por cómo está la configuración hecha. Y la seguridad, vean los módulos cuando empiezan a tapar las habitaciones, las unidades de primer nivel, completamente tapado hacia el jardín. Están cegándose hacia la parte del jardín común, porque recuerdan que cuando es común no es de nadie. Entonces aquí hay una mezcla entre lo social y lo privado. Y acuérdense que aquí los vecinos ni se conocen, caen, empiezan a ser vecinos, se tratan de organizar y empieza a haber esta falta de espacio o el tratar la parte de atrás como bodega. 2012 todavía está este jardín, se organizan ciertos vecinos, me toca ir en estas visitas, empiezan a verse estos crecimientos para tener estas áreas infantiles que son las cuidadas, todavía no están completas las áreas inferiores, pero las que las hacen, la hacen de manera ciega, uno que otro se empieza a abrir, como la imagen del lado derecho, pero aún así no para el ocio y contemplación, sino para el servicio de lavandería, etcétera, ¿no? Algunos empiezan a pagar a jardineros, organizados los vecinos, otros cuando uno no quiere pagar, que empieza el desorden, empiezan a limpiarla y a cortar el césped entre ellos. Si se ven los accesos hacia la calle del exterior están totalmente abiertos para que cualquiera puede entrar, etcétera. Pero se empieza a hacer la cuestión de cerrar a una mayor privacidad. Pueden ver estas terrazas tapadas con los blocks. Pueden ver la problemática que se tiene en la imagen de la derecha, donde existe este chorreadero de estas terrazas hacia las unidades inferiores y hacia las ventanas de los mismos, del vecino de abajo, el tapar estas áreas de alguna manera y los crecimientos que empiezan poco a poco a sobresalir de la infraestructura. Recuerden, aquí no hay ningún reglamento, porque no hay un reglamento del municipio, es propiedad privada. No hay un reglamento de los vecinos, porque no se organizó de esa manera. No hay un reglamento de la desarrolladora que haya hecho con los vecinos porque no existían. Y hay una rotación y hay mucha de alquiler. Y empieza a crecer de esta manera. También los aparatos, como les mencionaba, de aire acondicionado y estas losas y esta situación por mientras ponemos la losa y ahí lo vamos haciendo, pero siempre luchando por más espacio, más espacio. 2013 ya vamos, ¿no? Se empiezan a cerrar las antenas, empiezan a ver la manera informal, voy a apurarme, ¿no? 2013 ya empieza a haber un descuido, vean estos patios traseros en la imagen de la izquierda, con crecimiento y ciego hacia el lado de atrás. El jardín ya no es mantenido por nadie porque empieza uno de que aquel vecino no pagó, yo tampoco lo hago. Empieza a haber vandalismo en el interior, por eso se cierran. Y como saben, siempre la primera inversión que se hace es ponerle rejas a las ventanas, por lo mismo del vandalismo, y cerrarse lo más que se pueda. Más del 2003 empiezan a haber estos crecimientos. Y si se fijan, algo interesante en la de la derecha es los clásicos montoncitos de escombro o de arena que empiezan a ver que si yo tengo una parte de mi propiedad en mi escritura, es mi cajón de estacionamiento, aunque esté enfrente del vecino de abajo, pero me pertenecen esos metros cuadrados, son míos, yo hago lo que yo quiera, como el fenómeno de las jaulas de estacionamiento. Y se empiezan a apoderar de esas áreas inferiores, los de arriba, los que no tienen coche, de manera de bodega. Algo que se acierta mucho en la imagen de la izquierda es otro detalle que quiero comentarles,
es el hecho de generar los tránsitos peatonales pegadas a las viviendas, porque si no, como saben, como se hizo en el piso superior, las viviendas inferiores comienzan poniendo macetas, una banquita, una hilada de bloc y empiezan a generar y a robarse las áreas comunes. ¿Sí? Al momento de que está esta circulación pegada, evita muchas veces que suceda la invasión de las unidades inferiores hacia lo común, ¿no? Las imágenes que pueden observar. Ahora estamos en el 2020, rápido, que 2013, me brinco y vean lo que les mencionaba. Ahora empieza los accesos, si ven los accesos hacia los patios, como se ve a la izquierda donde está el gatito, ya empiezan a cerrarlos debido al vandalismo, empiezan a cerrar con rejas, destruyen los vándalos esas rejas porque ahí van y se esconden, como está cerrado, de la policía, a fumar, a lo que sea. Entonces, ese jardín que empiezan a vandalizar muchachos que ni siquiera son los que viven ahí, sino de los alrededores, pasa con no hay un cuidado, a diferencia de los parques cercanos que están siendo cuidados por la misma comunidad. ¿Por qué? Por esta cuestión de no estar bien integrado a la comunidad a una escala mayor. Está integrado a la escala menor, pero no cuidada por los mismos porque no hay un sentido de comunidad. Entonces pueden ver que ya empiezan a apropiarse y construcción de los cajones de estacionamiento. Evidentemente, el descuido que hay de la parte social central por no tener esa organización, pero al mismo tiempo existe esta situación donde sí hay un sentido de pertenencia al momento que ven esto, que hay alguien que hace esa cuestión, que están pidiéndole. Pancho Villa resulta ser alguien como si fuera un santo, ¿no? Entonces, que le rezan o cuidan, ¿no? Varios de los albañiles que tengo lo tienen colgado, etcétera, ¿no? Entonces, es como si fuera estos personajes que cuidan, pero bueno, esto hace un sentimiento de pertenencia que sí existe, pero no organizada para cuidar estas condiciones. Y bueno, aquí rápidamente un resumen, pueden ver la puerta de la izquierda, que ya pusieron una reja para que no entren hacia el patio, pero abierta en 2014 con estas condiciones. Se pone el 2019 ya cerrada con algo de barda porque continuamente los destruyen con estos crecimientos y en el 2021. Y la última que fui, que desgraciadamente no tengo la fotografía, ya está construido esto, hizo negocios, eh, dándose de esa manera las condiciones, ¿no? Y es todo. Muchas gracias. La intención en hacer esta comparativa es que ahorita platiquemos, veamos las situaciones que generan esto, que, que está bien, que está mal dentro de estos prototipos. Hay mucha más información que puedo darlos, pero no quise alargarme de la hora establecida, ¿no? Muchísimas gracias, arquitecto. Me gustaría decir dos palabras, un poco para abrir esta conversación, digamos, ¿no? Es muy interesante, pues, el tema como de la autoconstrucción, digamos, de una cierta forma. Aquí en México hay como diferentes ejemplos, por así decirlo, incluso aquí en Guadalajara. Recordamos, por ejemplo, la unidad de Flores Magón del 1976, donde Alejandro Son, digamos, promueve con el ayuntamiento esta autoconstrucción dirigida, ¿no? El proyecto de Iquique, digamos, se utiliza, o más bien tiene como mucho éxito, ¿no? Viene siempre, se habla mucho, digamos, de este proyecto, de este otro, pues en Monterrey no se habla tanto, ¿no? Pero vimos, ¿no? A partir como de sus fotos que hay como este estudio, digamos, como metódico, ¿no? Cada año, pues ir al conjunto, pues visitarlo y ver realmente cómo ha evolucionado el conjunto, ¿no? El tiempo construye.
Las casas se construyen hacia afuera también y empiezan a englobar otro tipo de función, que es el comercio, una función que nunca pues entra, ¿no? En los programas así pues de vivienda. ¿Cómo ve esto usted y qué tipo de dinámica genera? Este, hay, hay algo muy interesante en lo que se pregunta y todo esto que estoy poniendo en esta exposición, evidentemente es para poder hacer este tipo de discusiones. Entonces, si ustedes ven dentro de todo esto va a ser un preámbulo para responderles. Acuérdense que este prototipo de proyectos está realizado y pensado para hacerlo de manera colaborativa y en una zona céntrica de la ciudad, ¿sí? Con gente que ya existe viviendo dentro para el crecimiento, ¿no? Y guiándolas y caminando de la mano con ellos, ¿sí? En este caso, debido a que nuevamente estamos haciendo vivienda por medio de un crédito Infonavit que va a ser por medio de la compra de propiedad privada, pero es una solución pensada de manera social. Es un esquema, digamos, que tiene raíces paternales para el mantenimiento social por medio del Estado, pero totalmente basada dentro de unas maneras de una economía de capital y de propiedad privada. Y aquí es lo que es muy interesante verlo con esa óptica, la mezcla normalmente estudiamos mucho, pues existe la vivienda, que he estudiado muchos años la vivienda, existe la vivienda que hace el Estado. Y estas viviendas que ya lo sabemos, la de Miguel Alemán, todos los casos europeos, ingleses que hizo el Estado, ¿no? Y existen las que hizo por propiedad privada, las viviendas de Infonavit, etcétera, la privatización de la vivienda que se hizo en los 70 en Europa, etcétera. Entonces, toda esta situación siempre es o uno u otro. Aquí en este caso hay una mezcla ideológica, formal, pero a la mera hora traída y desarrollada en la parte de el crédito del banco, Infonavit, para comprar una propiedad que supuestamente es para una plusvalía, que muchos de ellos lo que están ahí en rotación y empiezan a este, vender o rentar estas mismas viviendas que saben que ya no genera la sociedad, porque nunca ha habido más que muy poco tiempo en un inicio, la sociedad de comunidad que genera el hacer un patio central como este, que no está accesible para ser empático con el barrio cuando vienes y te introduces. Lo haces como, este es mi patio y aquí no entran, pero están los otros y hace que sea, como, aparte el programa, con la parte servida, atrás, hace que ese patio sea de nadie. Y ahí hay un problema también de la visión de dónde siembras este tipo de proyecto. Ahora, definitivamente, como mencionabas, Luciano, se tiene que considerar la parte esta del comercio y lo vimos en las viviendas que desarrolló en el primer concurso de vivienda obrera de, ¿quién era? Juan Segura. Cómo, o eran las de O'Gorman, no eran las de Juan, donde se proponen en planta baja esta manera de tener estos locales o estos talleres para poder servir de un comercio que se dan siempre también en las viviendas de Infonavit unifamiliares, siempre ponen la famosa estética y las enchiladas al frente donde va el estacionamiento, cosa que nunca está programada. En este caso, no lo está, pero aún así está en una zona suburbana, ¿sí? Que tampoco es para que se generara de eso de esta manera, pero hay esta necesidad ¿sí? No contemplada en esta zona, ¿no? O en este proyecto. Pero también al momento que se hace este prototipo comunitario, pero pero al momento de ser comunitario y social y dejarlo a su merced,
ahí es donde existe la problemática. En el caso de Iquique, que también se deja como propiedad privada, pero recuerden que están estos núcleos y estos líderes de barrio, además de explicarles de manera manipulativa o real que si hacían estas situaciones que está pasando aquí en las Anacuas, en Iquique, iban a perder plusvalía no solo ellos, sino su comunidad. ¿Sí? Y como no quieres que pierda plusvalía tampoco la propiedad de tu tío, porque si no te viene encima la familia entera, entonces mantienen una especie, no, tampoco digo que es un orden rígido, pero un poco más de respeto, digamos, con la parte de de los vecinos. ¿Sí? Entonces, esta situación que no hay respuesta es para que nosotros veamos se hizo este proyecto para que se hiciera como un laboratorio de que a ver qué pasa. ¿Sí? Y esto es lo que está pasando. Y este es el momento o digamos el escenario que es aquí con ustedes, inclusive se llama laboratorio, en esta cuestión de este diplomado, donde se analiza estas condiciones. ¿Sí? Pero bueno, perdón, ya me estoy yendo por otro lado, Graciano, disculpa si no respondí o medio respondí lo que me preguntaste. Quisiera seguir platicando con ustedes. Arquitecto, muchas gracias. Graciano tuvo una emergencia sanitaria y se tuvo que retirar, pero no sé si alguien más tenga alguna duda que quiera compartir. ¿Está bien él? Sí, está bien, es con su esposa. Ok, te espero que todo en orden. Muchas Este, gracias. Bueno, bueno, yo tengo una pregunta que va un poco ligada a la anterior, que a lo mejor medio ya se respondió, pero eh, entonces se podría decir que un poco el, el desorden ordenado que se dio en el primer proyecto de Elemental en Chile, o sea, ese crecimiento que se ve como eh, muy heterogéneo. eh, pero al mismo tiempo ordenado, donde pues no construyeron de más, no construyeron una losa para el estacionamiento, sino en lugar de eso pusieron una carpa. Y acá del otro lado, donde pues en el estacionamiento pues le echaron otra placa, ¿no? Como dicen, hicieron otros espacios por abajo y demás, porque pues, no había reglamentación. Pero más a fondo sería ese esa causante de esas diferencias, además de la cultura, este, pudo haber sido por el primer acercamiento que se tuvo con la gente para realizando estos talleres, para explicarles cómo va a ser su comunidad, cómo tienen que operar, cómo tienen que organizarse y toda esta cuestión. Y después de este otro lado, donde al final, pues nada más era el terreno, una tabla rasa y ahí empezar a generar este experimento. es- esa, ese es un muy buen punto que quiero desarrollar. Sería muy básico de nuestra parte dos cosas. Sería muy básico decir, el que está aquí en las Anacuas está todo feo, lo hicieron feo y no respetaron la arquitectura, no entienden la arquitectura como debe ser. Sería muy básico y muy chafo. Ah, no, o sea, Porque, yo no digo no, que, no, no, yo no estoy diciendo que tú lo dices, o sea, se para me nada. O hace sea, muy interesante el crecimiento. no estoy diciendo que tú lo dijiste. Nomás lo estoy poniendo sobre la mesa. Me das pie a que lo diga, pero no dije que tú lo dijiste para nada. Al Ok. contrario, me diste la idea de este parte. Entonces, no es que el de las anacuas esté mal, funciona. Ahí está. Están viviendo gente, está creciendo gente, se amplía, se desarrollan, tienen su propiedad, tienen su terraza, muchos de ellos, este, están integrados a una comunidad. La cosa es analizarla y tampoco romantizar la del Iquique, donde es que trabajaron con ellos y los integraron y por eso funcionó, porque también tiene sus problemáticas, también tiene condiciones graves. ¿Sí?
más allá que transformar. Lo que quiero poner más sobre la mesa es poder ver estas cuestiones ideológicas que muchas veces forzamos a la forma o a la gente sin poder realmente este, estar leyendo realmente la cultura, las condiciones, ¿no? Eso es básicamente lo que quiero poner. Entonces, aquí estamos metiendo lo que les trato de decir, un prototipo que es para el centro, no en el centro, para empezar, no es redensificación. Y otra de las cosas, tan sencillo como proyectistas o analistas de vivienda o de ciudad, estamos generando, por medio de la vivienda, no estamos generando vivienda, estamos generando integración a una ciudad, insisto, a los servicios de una ciudad. El hecho de meter redensificación es para que esta persona trabajadora, ya sea enfermera, sea quien sea, tenga acceso a una clínica, a una escuela, a un museo, a un OXXO, de manera sencilla y fácil e inmediata. Uno de los problemas que se tienen principales en la sociedad es el no integrar a la gente a una ciudad porque está excluida. Tú eres pobre, no te alcanza, estás fuera. Ni te acerques para acá porque no. Entonces, al momento hay un resentimiento, hay un no logro de integrar estas ciudades a la, a la, a la, a la, estas viviendas a la ciudad. ¿Sí? Entonces, otro de los aspectos formales que quiero poner sobre la mesa es, tú tienes un patio central, el patio central está bruto porque ahí está el patio, está ahí juegan tus niños, y están guardados, etcétera, etcétera. Pero no hubo al insertar lo que vayas a insertar en una ciudad, y más cuando ya está consolidada, una empatía con lo ya realizado. ¿De qué manera se empatizó con los demás? ¿De qué manera invita a los demás a que también, oye, aquí hay un parque también para todos, ¿no? No es para estar, este, vengo y me pongo y soy el raro dentro de todo esto, ¿no? Ese también es otro aspecto que para mí creo, estoy hablando de las que veo malas, no de que ay, qué feo crecieron. Estamos analizando, hay cosas muy buenas, el que se haya realizado, el cómo crecen, el cómo se metieron con bajo costo, el que se haya hecho para poder estar platicando 15 años después aquí. Entonces, otra de las cosas que estoy en desacuerdo con el proyecto es, generas este patio que para hacer comunidad, que me parece ideológicamente fantástico, pero ¿por qué no la genera? ¿Por qué es el patio trasero? Pues porque estás poniendo todo lo del servicio atrás. ¿Qué se hace en muchos esquemas que sí funcionan? Unos están viendo para adelante, otros están viendo para atrás. Entonces, de esa manera, unos están viendo para el parque, cuidando el parque, otros están cuidando para afuera. Las recámaras están atrás, entonces las recámaras están viendo en la noche hacia afuera y en la noche el otro vecino está viendo hacia el otro lado. Entonces, por poner formalmente ese tipo de detalles para que no se genere esta cuestión del el área de lavanderías, baños, bodega, atrás, todos cerrados, porque tampoco hay una administración y no se puede dejar un proyecto social así nada más, sin una organización, como ya lo mencionaste, como dice en Iquique, a su merced. No, no se puede organizar la gente, no te organizas ni con tus amigos para ir a dónde cenar. Necesitas algo más estricto. Si haces este esquema de crecimiento, de colaboración, de espacios en común, etcétera. Y aquí es donde se contradice. Por eso quería leer lo que les leí ahí. Tú tienes, muy bien, es un esquema densificado, pero todos tienen acceso a la calle directo, como si fuera iniciativa privada. ¿Por qué? Porque si no tenemos escaleras, no hay escaleras comunes, las escaleras cada es de un propietario. O sea, no hay nada común, pero generas un patio común atrás. Entonces se contradice un poco, cosa que no hacen o medio hacen en el Iquique, porque sí concentra familias con el patio de los niños, pero también es estacionamiento. Acá está el estacionamiento y también allá, si se fijan,
el coche no es una prioridad en Iquique. El coche ahí lo meten, pero esa área general está hecha como patio, no es estacionamiento. No viene en la escritura que tú tienes, oye, mi apartamento tiene un cajón allá, o sea, es mi propiedad y allá tengo otra. O sea, no hay eso. Está tu propiedad y es tu propiedad. Y ahí te puedes asignar en tus cajones, pero es un área común de esa área. Aquí no hay un entendimiento entre la intención del arquitecto, del proyecto. Vamos a poner en este caso, olvídate de los economistas con el crédito, con los abogados. El abogado tiene la escritura, oye, el estacionamiento, ¿qué hacemos con ese? No, pues el estacionamiento ese de abajo, el que está enfrente de la ventana, de la entrada del de abajo, es el estacionamiento del de arriba. El de arriba se da cuenta, oh, chinga, pues ese espacio es mío, bolas ahí. Pues puede hacer un cuarto ahí, legalmente puede hacer un cuarto ahí. Así como lo tienen en la escritura. Debería haber diseñada por los abogados cláusulas distintas para esa escritura, para ese tipo de proyectos, etcétera, etcétera. Pero no existe eso porque acuérdense que la propiedad privada es sagrada. Nadie la puede mover, no, si es propiedad puede hacer lo que quiera. No, cuando hay una cuestión de un proyecto comunitario, no puede haber eso de que puedes hacer lo que sea. No es porque es comunitario. Necesitas tener un orden comunitario. Por eso les digo que aquí se mezclan el aspecto de vivienda social con vivienda privada y hay que entender qué cosas están contraponiéndose, qué cosas ayudan, qué cosas no. Yo no estoy diciendo que debe ser social completamente, ni privada completamente, sino que hay que entender qué pasó aquí para tener mayor conocimiento, ¿sí? O sea, de qué sucedió. No tengo la respuesta, no más que quiero que platiquemos y entendamos qué está sucediendo. Sí. Más plática, por favor. Gracias. Yo tengo un comentario, y no sé si sea pregunta, pero bueno, empezaste primero explicando lo que pasó en Iquique y hiciste como, indagaste más en el estudio, como desde el terreno, ¿no? No sé si haya sido porque a lo mejor ya es algo dado, ¿no? No es algo que se escogió, ¿no? Ya estaba ahí. No sé si acá en el de Monterrey, ahí sí la propuesta se haya escogido también de que ese terreno, Muy buena porque pregunta. creo, o sea, viéndolo así como un laboratorio, pues si es el caso, no sé si Elemental fue el que dijo como, yo creo que ese es ese es un buen lugar. Relacionado ahí como con lo del terreno, también tenía otra pregunta de la plusvalía, porque ¿por qué solo por estar en el centro, el otro ya tiene esa plusvalía o por qué no se podría generar ahí también esa plusvalía, ¿no? Muy bien. Este, bueno, si quieres responder. Primero, ahorita me sigues porque luego se me olvidan. Bueno, la uno, el terreno. El terreno, evidentemente, en el de Iquique, todo lo que ahondé de manera cultural es por una necesidad como arquitecto de entender contexto, de entender, pero no nomás el contexto de que aquí pasa el solecito y aquí hay una avenida. Es un contexto cultural para entender por qué en Iquique, qué es Iquique, qué es eso, o sea, qué ciudad, hay que entender muchos aspectos. Pues te das cuenta que venía lo del auge, que habían acabado de la cuestión dictatorial, que venía esta cuestión de comunistas de la zona. Entonces, hay varios aspectos que se empieza a formar ahí. El hecho de que como tenían lana de su auge noventero chileno, como saben que pasó, pues viene el Estado a tener, a cada familia le vamos a dar lana para que haga eso. O sea, eso es algo, ten lana. O sea, eso es algo insólito, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones para poder entender cómo se gestó. En el caso de Monterrey, mira lo que está pasando en otros lados, que es densificar. Es que les puedo platicar el antesala. Yo era el que generaba los proyectos alternativos, ¿sí? Entonces, cuando yo había hecho vivienda de diseño ambiental, había hecho rural, había hecho con Adobe, había hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Y parte de la temática de la que estaba empujando para que se realizara era la vivienda de mayor densificación y progresiva, ¿sí? Entonces, oye, vamos a hacer esto, director. Más que yo en ese momento yo me estaba saliendo para haciendo mi despacho, pero le digo, oye, algo así vamos a hacer, pero te lo hago desde mi despacho. Y dije, estás loco, güey. Me corrieron en vez de renunciar, porque como lo sintieron como si yo estuviera amenazando, lo que sea.
Después me volvieron a contratar, pero bueno, no les pretendo contar eso. Y contratan directamente a Elemental, ¿sí? Y al momento, es que Alejandro Aravena es una maravilla para la venta. Qué bárbaro. Al momento que viene aquí se conecta con la burguesía regia y hace la Casa del TEC, hace otros proyectos y actualmente está haciendo la Escuela de Arquitectura y Diseño del TEC. ¿Sí? O sea, basado en estas invitaciones empieza a conectarse con todo. Pues ya estaba con Rockefeller, ¿no? Termina siendo un juego al príncipe. Pero bueno, el carisma de ese tipo es otro tema, ¿no? El vender este prototipo como la panacea, ¿no? El terreno de las anacuas era el que tenía el gobierno del estado. Tengo ese terreno. Oye, ¿tienes otro? No, es el que tengo para esto. Es el que hay. Entonces, para mí era, entonces no va ese proyecto ahí. Sí, sí, pues. O sea, ese no debe ir ahí. Ah, Entonces, bueno, más, esa es tu opinión. Dice, y ahí va a ir. Y se hace. Y los otros muy prendidos en Chile, "Oye, vamos a hacer un proyecto fuera en México. Y sí, luego el otro saca el colmillo. A ver, Monterrey, oye, es la tercera ciudad de México. Y luego, pues voy allá, viene y pum, para conectarse, ¿va? Obviamente termina peleado con el Estado porque no entregaron y no le pagaron al final, pero eso es un chisme, ¿no? ¿Y qué fue la segunda cosa? O sea, era el terreno que había. ya. Bueno, es que Y ahora, en base a a eso que me platicas, pues no sé si a lo mejor ahí toda esta investigación que llevó, me imagino, Elemental en algún punto con la gente de allá y el que se hayan dado cuenta de que eran cuatro células y demás. No sé cómo, si ya era como muy a fuerza ese terreno, no sé si habría alguna manera como de decir, pues, ¿qué gente es la que va a venir a vivir aquí y cómo va a funcionar para esa gente, ¿no? No sé si se quieren ahorrar a lo mejor como esa chamba de hacer todo ese trabajo o hicieron el copy-paste así como medio rudo, ¿no? eso es lo que pasó. Hicieron más básicamente un copy-paste porque al final de cuentas es lo que pasa. Si tú te fijas con Frank Gehry, con Legorreta, los contratan ya porque, oye, si Legorreta ahorita quiere hacer otra cosa, oye, pues lo dice blanco, ¿no? Te contraté por los colorcitos. Y si Frank Gehry hace algo ortogonal, no, hombre, si te contraté para que hicieras estas formas, ¿no? Entonces, lo mismo sucede aquí. Oye, ¿qué pasa hacer esto? Oye, te estoy contratado para que hagas eso. No sé si me explico, ¿no? Entonces Sí, se vuelven esclavos de su propio éxito o esquemas, ¿no? ya, Entonces, eso es lo que también estaban explorando ahí ellos, cosa que sin duda, si quieres un proyecto en esta zona, con esta condición, es otra cosa, es otro tipo de proyecto, con un análisis mucho más preciso, bajo un regionalismo crítico, que tú lo estás viendo. Pero aquí era, por eso, en cierto grado, yo nunca dije, vamos a ser idéntico a esto. Dije, vamos a hacer algo como esto. Es lo que se tiene que no, hacer. no, no entendieron. No, pues evidentemente no, porque lo que se quería es que eran otros tiempos. Estamos hablando, no, ya ahorita está muy, inclusive hay varios diplomados de este tema. Es el tema que se ha estado moviendo mucho, es el tema justificativo actual de la arquitectura, así como fue la sustentabilidad, etcétera, etcétera. Ahorita es vivienda, es el tema principal que más acoge a la profesión actualmente, ¿no? Ya, Pero en este momento no existía eso. Esto era para llamar la atención. Yo ya había hecho 3 o 4 proyectos de vivienda que habían sido exitosos. De ahí me dieron el Premio Nacional de Vivienda. El presidente me lo dio, etcétera, etcétera, por otras condiciones que luego en otras pláticas, si me invitan, les platicaré otros proyectos. Este, pero pues nadie me pela. O sea, obviamente nacionalmente y etcétera, pues nomás estás allá, muy, muy bien, felicidades, ¿no? Pero al momento que viene Elemental de Aravena a hacer este proyecto, todas las universidades estaban ahí, de la región y de locales, evidentemente. Fotos, Aravena fue y se tomó fotos con él, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la situación era, necesitamos que toda la academia, que funciona en cierto grado, o sea, no nada más por esto, sino por todo, todos los arquitectos, lo donde se deben estar enfocando es en la cuestión de vivienda, porque está haciendo un caos antes de que viniera lo de la crisis. Se está haciendo un caos y necesitamos que se ponga atención en vez de estar pensando en hacer museos, etcétera. Entonces, este es el tema y entonces eso era la intención que se tenía. Y por eso
se invita a este tipo y, no, y para que haga lo que estaba haciendo, ¿no? Y funcionó, o sea, sí se ha estudiado muchísimo este proyecto, pero a lo que voy es que si tú buscas y ves el artículo de revisión de ArcDaily u otro, siempre, uy, qué fea está quedando, no funcionó. Se me hace muy simplista el hecho de nada más decir, ay, está feo, fuchi. Pues no, o sea, hay mucho que aprenderle. Por eso mi interés de dar con la información que yo tenía con estas fotos, la excusa de platicarlo aquí con ustedes, porque nunca lo había hecho. ¿Por qué? Porque pues, pues platicas de otros temas, de tu obra, de lo que sea, ¿no? Pero en este caso, como es esta caso, no tiene más allá que mostrarles obra mía o discutir de la política, de los cambios de, los reg- de la reforma de vivienda actual, que seguramente lo van a ver pronto. Quería ver algo muy específico de aquí, ¿no? Porque es para platicarlo, ¿no? Si no, ¿con quién lo platico? ¿No? ¿Qué más estamos platicando? A ver, poco más de comentarios, ya se aburrieron. Yo estoy. Ah, hola Rubén, yo tenía, perdón, tenía una duda. Quería preguntarte, justo hoy en la clase veíamos un poco el tema de la diferencia de culturas. Por ejemplo, veíamos un poco de arquitectura holandesa, veíamos un poco de arquitectura japonesa. Quería preguntarte qué tanto cambio, o sea, quería preguntarte qué tanto influye la apropiación de las personas que ya habitaban por ejemplo, el de Iquique, y si realmente influye el que ellos ya estuvieran ahí y ya hubiera, o si son Muy buena. como la parte celular de los patios, que es más fácil organizar un menor grupo de personas, o si no es tan sencillo tropicalizar nada más un proyecto y retomarlo, pues. Esa es es que bueno que lo dices, porque es algo que la mayoría nuevamente de análisis simples siempre se romantiza esta parte, ¿no? Se trabaja con la gente y mira y vienes y haces dibujitos y todos con cubitos haciendo estas formas. Pero hay un alto grado que no se dice, que es manipulativo con la misma gente, porque ya está dada la misma vivienda, el proyecto ya está hecho, simplemente le estás vendiendo el crecimiento y las cajitas, etcétera, etcétera. Sin duda, sí existe esta cuestión, independientemente de la cultura, ya que es latín, de el estar trabajando con las personas que viven ahí, sin duda modifica el proyecto, involucra muchísimo más trabajo, pero de cierta manera hace que se logre la intención o que entiendas otras cosas, porque a final de cuentas, lo que se ha hecho en la vivienda social de las últimas décadas en México es hacer vivienda anónima para un crédito. Lo que está sucediendo ahorita con todos los apartamentos y edificios, ¿no? Esa, esa vivienda social que se hizo tantas veces, tan repetidas veces, es vivienda para el banco, no para la gente. Cuando yo me quejaba con los desarrolladores y decía es que se tienen que hacer distintas propuestas para generar vivienda humana y todo el choro que ya lo conocemos como arquitectos, había muy poca respuesta porque decían es que ¿por qué voy a cambiar mi esquema o se va a cambiar el esquema si todo lo que hacemos se vende? Todo triunfa, todo es más y más y crece. Entonces, hasta que llegó lo de la crisis, evidentemente, ¿no? Entonces, en el aspecto de que la diferencia de trabajar con un determinado grupo y entender, por eso puse lo de los cuatro patios, porque en un inicio no eran cuatro patios, no era así, pero al momento de que, son cuatro grupos y entre ellos ni se llevan, y hay que separarlos, o pues le damos escala y hacemos cuatro espacios y cada quien tenga lo suyo, para mí pues, te da como diseñador toda una línea de lo que debes de hacer. ¿Sí? Acá en este otro caso, siento que eso faltó y por eso está este patio central con el supuesto idealismo de los niños jugando y todos cuidándose
y no funcionar, porque no hay ese momento en el diseñador donde veo de que estamos imponiendo un proyecto aquí, no estamos integrándonos a la comunidad. Y eso hace, siempre que haces eso, haces un hastío, un remorse, ¿cómo se dice? Rem- no una integración a ese barrio, y hace un coraje que me ha tocado ver donde tú plantas esto y no has integrado la sociedad, y pasaban los jóvenes y los arbolitos recién plantados los iban tronando. ¿Por qué? Porque no están incluidos en el nuevo proyecto, o sienten que no están incluidos. No sé si lo han estudiado, hay un proyecto muy famoso que se llama Real de Palmas, gigante, en las afueras de aquí del área metropolitana de Monterrey, donde se hizo las viviendas, y con el abandono de viviendas fue todo un estudio, un mito, que Infonavit vino a estudiarlas, etcétera. Son puras células también, pero son puras de manera de privadas, porque hicieron puras privadas, ¿sí? Pero que en cada privada también había una pandilla distinta. Y esas pandillas, cuando alguna otra de las células de estas privadas, les daban canchas o tenían árboles o lo que sea, y venían, y su acción de pandilla era destruirles la infraestructura nueva que tenían en estas nuevas. ¿Por qué? Porque se entiende que se baja la escala, pero también debe de haber alguna manera de poder tener áreas comunes más grandes. Es muy complejo, y sería para otra sesión esa cuestión de qué manera poder hacer, este, desde tu espacio más privado, cómo vas haciéndolo cada vez más público y compartiendo con más gente, etcétera, etcétera, toda la parte de la infraestructura al hacer un desarrollo, ¿no? Bueno, que ya me extendí, no sé ni de qué andaba hablando. ¿Algo más? Por favor. Aprovechando, quería Sí. preguntarte nada más rápidamente, ¿por qué generalmente a la vivienda progresiva se le da una connotación de interés social? Porque si en teoría la vivienda tiene que tener la capacidad de evolucionar junto con las familias, ¿por qué solamente se le da esta connotación Bueno, muy bien. de interés social? Entonces, si hablamos de interés social, para ser más estrictos, cuando se dice vivienda de interés social, es que es social y es perteneciente o dada por el Estado. Entonces, si hablamos de vivienda progresiva, dándole el por qué es de interés social, es porque al momento de que se hace vivienda accesible, digamos, o de bajo costo, se asume que nada más se puede construir un pedazo, y que la misma gente, conforme vaya teniendo dinero, va agregándole. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo de que no debería serlo progresivo únicamente para la vivienda social. Estamos simplemente desgajando la idea, ¿no? Entonces, como se mencionó en un inicio, esta situación es poder dar una pieza para poderlos meter, la más compleja, con el bajo costo que se puede. Y como dice en este caso Aravena, que es el que estamos estudiando, es mejor dar media casa buena que una casa completa menor y mala, ¿sí? Entonces, bajo ese aspecto es el hecho que se le asocia a la vivienda de bajo costo con un pedazo de vivienda para que solo vayan creciendo conforme les dé las condiciones y poder que alcance con el presupuesto que se tiene. Definitivamente debe de tenerse en diversas esquemas de vivienda el cómo puede tener la posibilidad de su crecimiento en base a cómo se vaya necesitando, y no nada más en el hecho de que ya voy a tener un hijo y le agrego una recámara o no. Es el hecho también de la flexibilidad, como lo vimos, de la flexibilidad de,
oye, si quiero poner o necesito poner un local porque soy bueno para vender enchiladas, o si necesito ahora, esta es una avenida porque ya creció la ciudad y ahora esta avenida es más transitada y ya no es para vivienda, ahora es porque se la puedo rentar o vender a unas oficinas o clínica hospitalaria o lo que sea, cómo mi estructura puede albergar el cambio de programa. Todo eso son temáticas que se ponen sobre la mesa y que no es nuevo, llevan más de 100 años con la misma temática, por eso puse los ejemplos de la vivienda obrera que se dio en Balbuena, en la Ciudad de México, el hecho de cómo se transformaban, cómo podían tener estas ciertas viviendas que daban hacia avenidas más transitadas, esta capacidad de poner el local, esta capacidad de poder dividir el área privada y la social, y esa social convertirse a algo comercial. ¿Sí? Entonces, tenemos desgraciadamente todavía marcado la metodología moderna de la pieza total y completa. De una tabula rasa, genero una pieza total y completa. Cuando hemos entendido que no es así, se trabaja con lo ya existente, la evolución en el tiempo de estas piezas en base a cómo puede irse transformando más allá de ser una pieza fija. ¿Sí? Pero se sigue trabajando y este también es uno de los, digamos, pecados o no pecados de esta cuestión, analizar de estos prototipos, de estos módulos. Sí es flexible el módulo en la parte que tú puedes crecer, pero yo te digo cómo y tiene que ser en estos módulos, o sea, sigue siendo rígido. Por eso hace rato que dijeron que en la participación, pues sí hay una participación y sí se les involucra, pero también hay una cuestión de manipulación y de dictar esto es lo que es, y de venta. ¿Sí? O sea, venta de la idea, me refiero. No sé, siempre me quedo con la duda de si respondo lo que preguntan o hablo por otros lados, pero bueno, ahí está Sí, la muchísimas plática de charla. gracias. Sí, muy bien respuesta, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias pues muchísimas gracias por la charla. Y Espero haber aportado algo muchísimo, creo yo. y de platicar y de dar temas a discutir. Como saben, nunca fue la intención decir así se hace y así no, es simplemente este es este caso, ya conocen este caso, la comparativa, lo que ha sucedido, no es que esté bien o mal, es simplemente qué está bien, qué está mal, qué pasó con uno, con otro, para poder tener información menos ideológica y más objetiva. No, claro, estuvo muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, No sé, Rubén. Muy interesante plática. les agradezco su interés. Si quieren alguna última pregunta, con mucho gusto, y si no, pues como ustedes gusten, damos por concluido. ¿Nadie más? Ok. Con mucho gusto voy a platicar. Es un tema que me apasiona, esto de la vivienda. Es el justificante para mí de la arquitectura, ¿no? Muy bien, Rubén. Este, Muchísimas gracias. ok. Estoy a la orden cuando quieran, sigamos en contacto. Ahí me avisan, ¿no? Saludos ahí a sus docentes. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta pronto, gracias. Chao.